amigos, estamos en estos cursos de Sociedades Bíblicas San Pablo que nos ofrecen en esta oportunidad una secuencia sobre el tema de las mujeres en el Evangelio de San Juan. Bien, quiero un poco tener en cuenta antes de comentar los dos pasajes que vamos a ver en el Evangelio, una idea principal que ya yo se la he esbozado en algún momento cuando comenté la primera perícopa o el primer relato, que en este caso eran las bodas de Caná, ¿no? Es un pasaje muy interesante, pero vuelvo a señalar, ¿no? El tema esponsal está muy presente, o sea, el tema de esposo-esposa, la relación esposo-esposa, está presente en el Evangelio de San Juan porque es podemos decir, una de las imágenes más populares, más conocidas de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando se habla de la relación que Dios mantiene con su pueblo Israel, los autores, como en el caso de los profetas, o los textos, por ejemplo, como los Salmos, o en el caso del Cantar de los Cantares, ponen a Dios como la figura del esposo o del novio que está totalmente enamorado de su pueblo Israel, ¿no? Y entonces esa fidelidad que uno debe de guardar al esposo es a través del cumplimiento de la alianza. Entonces, esa relación esponsal se va a hacer más profunda con la expectativa mesiánica. Entonces, el guardar y el conservar la fidelidad al Mesías, ¿no?, es muy importante al final de los tiempos, ¿no? El final de los tiempos espera la llegada del Mesías, donde esa alianza se va a ver renovada por la figura del Mesías. Esa relación esponsal que hay con Dios se va a ver renovada por la figura del Mesías. Entonces, es así, bajo esa misma, digamos, idea, que vamos a tocar los dos temas que vamos a ver el día de hoy. En primer lugar, es el relato que está más o menos casi a la mitad del Evangelio. Estamos hablando de antes de la escena del lavatorio de los pies, antes de la escena de la unción. ¿Se acuerdan que habíamos comentado ese pasaje de la unción que realiza María en Betania? Que fíjese, ahí hay una figura esponsal, porque cuando dicen que María, recordarán ustedes el pasaje anterior, María tomó un perfume de nardo caro, ese es un pasaje que comentaba en la escena anterior, ¿no? La sesión anterior, toma el perfume de nardo y Judas está observando, ahí se ve un poco la valoración de uno u otro, ¿no? Porque Judas aparentemente, ¿no?, tiene un deseo de practicar la caridad. Bueno, también en tiempo de Pascua, se exigía practicar la caridad, ¿no? Se exigía dar limosna. Entonces, esa figura aparente de Judas queda totalmente, ¿no?, desvelada, que no es su intención, sino que San Juan lo va a decir, ¿no? Como tenía la bolsa, le interesaba más el dinero de la bolsa, no le interesaban los pobres, ¿no? Entonces, el autor del Evangelio entra en escena comentando quién en realidad es la figura de Judas, que aparentemente parece alguien pues que le interesa mucho el tema de la práctica de la caridad. Pero bueno, la mujer, por el contrario, es el mismo Jesús quien le da la valoración adecuada. Déjenla porque ella lo ha preparado para mi sepultura, ¿no? Ahora, bien interesante, porque la escena que comenté en la sesión anterior, Lázaro es prefigura de Jesús, porque Lázaro es aquel que ha muerto y ha resucitado. Entonces, la resurrección de Lázaro es una antesala de lo que va a pasar con la figura de Jesús. Y cuando la mujer seca con sus cabellos, dice, los pies de Jesús, ¿no?, se pone a secar con sus cabellos los pies de Jesús, que ella ha derramado el perfume, ¿no? Esto es una antesala de lo que va a ser también la escena siguiente, que es la escena donde Jesús seca los pies de sus discípulos. Por tanto, la mujer está adelantando
¿no? Algo que Jesús va a hacer. No solamente está adelantando la sepultura de Jesús con la unción, sino que está adelantando la escena del servicio de Jesús a los apóstoles cuando ella baja seca, ¿no? Con sus cabellos los pies del maestro. Pero vamos a lo siguiente, los pies, en la Sagrada Escritura, los pies tienen un sentido sexual. Cuando, por ejemplo, en la Sagrada Escritura se habla de calentar los pies, ¿no? Es tener una intimidad sexual o hace referencia al órgano sexual femenino o al órgano sexual masculino, por si acaso. Entonces, el tocar los pies tiene una connotación sexual. Por eso digo que en ese lavatorio de los pies, el tocar los pies de Jesús, el ungir los pies de Jesús, el autor quiere incidir en una relación esponsal entre la figura femenina y masculina. Hay una relación esponsal, es decir, no estoy hablando de aquí de lo que usted ha leído en la novela de Dan Brown, que es decir, no estoy hablando de una supuesta relación de Jesús con alguien. Lo que estoy diciendo es que la teología del autor va a tomar un signo esponsal. Es decir, la samaritana, recuerden el pozo, es un signo esponsal. María, en la boda de Caná, el vino es un signo esponsal. El tocar los pies es también un signo esponsal, porque solamente es la mujer la que toca los pies y lava los pies al marido. Entonces, acá, la escena de la mujer que unge y toca y seca los pies de Jesús tiene una relación esponsal. Bueno, vamos a hablar del caso. Vámonos al capítulo 8 de este Evangelio de San Juan con otra figura muy interesante del texto del Evangelio que algunos manuscritos no lo presentan. Es decir, aquí hay una confusión en cuanto a los manuscritos. Y entonces hay manuscritos que son muy tardíos, donde presentan esta escena incorporada en este Evangelio. Entonces, es como una escena ajena al Evangelio de San Juan, que podría estar en el Evangelio de Lucas. Más bien encaja dentro del Evangelio de Lucas, pero no voy a detenerme mucho en este tema el tema de los códices y hasta qué año más o hasta qué siglo más o menos se puede encontrar este texto, pero voy a ir directamente a comentar que es el caso de la imagen de la mujer adúltera, que no se dice que sea prostituta, sino sorprendida en adulterio, por si acaso. No dice prostituta, dice sorprendida en adulterio. ¿Ya? Bien, ahora dice así. Al día siguiente, al amanecer, Jesús volvió al templo. ¿Ve? Estamos en el capítulo 8, versículo 2. Capítulo 8, versículo 2. Volvió al templo. La gente se le acercó y él se sentó y comenzó a enseñarles. O sea, ¿qué está haciendo Jesús? Está en el templo y está enseñando. La gente se acerca y está enseñando. Bien, los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. ¿De acuerdo? Entonces, no estamos hablando del caso de una persona que se dedique a una práctica de prostitución. Estamos hablando a alguien que está sorprendida en adulterio. ¿Ok? Son dos cosas distintas. Entonces dice, la pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús, ¿no? Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, en el mismo adulterio, o sea, en el mismo adulterio, ¿ya? En el mismo adulterio, el mismo acto de adulterio, ¿ya? Y entonces dice así, en nuestra ley, Moisés ordena matar a pedradas a esta clase de mujer. Claro, o sea, porque se supone que si está una mujer cometiendo adulterio, está dañando la institución más sagrada que tiene el judaísmo, que es la institución de la familia. ¿Ya? Está bien. ¿Y tú qué dices? ¿No? Moisés mandó matar y apedrear a esta mujer. Preguntaron esto para ponerlo a prueba, ¿ya? Y tener algo de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y le respondió.
el que de vosotros esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. ¿Eh? Volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras otro se fueron, empezando por los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que había quedado allí, se enderezó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Contesta ella: ninguno, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Bueno, ese es el texto. Ahora, vamos a hacer una referencia al Antiguo Testamento. Si usted coge su Biblia y usted va a ir al texto que le voy a decir, que es el texto del libro de Daniel, el libro de Daniel, en el capítulo 13 se encuentra la historia de la famosa casta Susana, ¿no? Entonces, esta mujer es muy interesante porque la escena que hemos escuchado del Evangelio de San Juan se asemeja mucho a el tema de la casta Susana que está en el libro de Daniel. Dice: había en Babilonia un hombre llamado Joaquín. Él se había casado con una mujer llamada Susana, hija de Gilquías, que era muy hermosa y temía a Dios, porque sus padres eran justos y habían instruido a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín contiguo a su casa. Muchos judíos iban a visitarlo porque era el más estimado de todos. Así empieza, ¿no? la escena, ¿no? Miren, seguimos la escena. Dice así: aquel año se había elegido como jueces 2 ancianos del pueblo. A ellos se refiere la palabra del Señor: la iniquidad salió en Babilonia de los ancianos y de los jueces que se tenían por guías del pueblo. ¿Ve? Estos ancianos frecuentaban la casa de Joaquín y todos los tenían algún pleito, acudían a ellos, a los ancianos. Hacia el mediodía, cuando todos ya se habían retirado, Susana iba a pasearse por el jardín con su esposo. Los 2 ancianos, que la veían todos los días entrar para dar un paseo, comenzaron a desearla. Ellos perdieron la cabeza, se apartaron los ojos para no mirar al cielo y no acordarse de sus justos juicios. Y los 2 ardían de pasión por ella, pero se ocultaban mutuamente su tormento, porque sentían vergüenza de confesar su deseo, el deseo que tenían de acostarse con esta mujer. Un día, después de decirse unos a otros: volvamos a casa, es la hora de almorzar, se separaron y se fueron cada uno por su lado. ¿Ya? Pero ambos volvieron sobre sus pasos y se encontraron frente a frente, obligados a darse una explicación. Ambos confesaron su pasión por Susana. Una vez, mientras ellos guardaban una ocasión favorable, Susana entró, como en los días anteriores, acompañada solamente por 2 jóvenes servidoras, y hacía calor y se comenzó a bañar en el jardín. Allí no había nadie, fuera de los ancianos que estaban escondidos acechándolo. Entonces, lo que va a pasar ahora es que los ancianos van a irse encima de esta mujer y van a querer sobrepasarse con esta mujer. Entonces, ¿qué le van a decir, no? En cuanto las servidoras salieron, ellos se levantaron y, arrojándose sobre ella, le dijeron: la puerta del jardín está cerrada y nadie nos ve. Nosotros ardemos de pasión por ti, acuéstate con nosotros. Si te niegas, daremos testimonio contra ti, diciendo que un joven estaba contigo y que por eso has hecho salir a tus servidoras. Susana gimió profundamente y dijo: no tengo salida. Si consiento, me espera la muerte. Si me resisto, no escaparé de las manos de ustedes. Prefiero caer en sus manos sin haber hecho nada que pecar delante del Señor. Susana gritó con todas sus fuerzas y los ancianos también se pusieron a gritar contra ella. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Lo que va a pasar es la misma, se dan cuenta, la misma situación que aparece en el Evangelio de Juan. Los ancianos traen a esta mujer sorprendida en adulterio. Ojo, ¿ve? Los ancianos del texto de Daniel han visto a esta mujer y esa mujer les ha resultado deseoso, ¿no? O sea, tienen deseo de estar con esa mujer y entonces buscan cómo estar con ella, ¿no? Aunque son personas que saben la ley, pero su pasión les gana.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si no te acuestas con nosotros, entonces te vamos a acusar y te van a apedrear y te van a matar. La pregunta es, en el Evangelio de San Juan, ¿dónde está el que estaba cometiendo adulterio con esa mujer? ¿No sería que también estaba en medio de los que acusaban a la mujer? Entonces, claro, se dan cuenta que más o menos el texto es el mismo. La escena es la misma, ¿no? Como que si estuviera calcada. Probablemente los que traen a la mujer sorprendida en adulterio, en ellos está el que cometía adulterio con esa mujer. ¿Y qué? Ahora traen a Jesús, o sea, quieren poner a esa mujer delante de Jesús para ver qué es lo que dice. Ahora, muy interesante, en el libro de Daniel sale el pequeño Daniel. Entonces, ustedes sigan el relato del capítulo 13, van a ver que hay la figura de Daniel, que es un profeta, es un jovencito, es el que va a desenmascarar a los viejos y les va a decir, tu pecado te va a caer en la cara, le dice a los viejos, tu pecado le va a caer en la cara. ¿Bajo qué árbol? Si separen a los dos viejos, ¿no? ¿Bajo qué árbol le ha visto? ¿Bajo una acacia o una encina? Entonces, ¿no? Se equivocan de árbol y ahí viene el tema de que son unos mentirosos. Ahora, Jesús entonces en la escena es como Daniel, es como el profeta Daniel. Es la imagen de la sabiduría. Y Jesús es la imagen de la sabiduría, pero es la imagen de la providencia de Dios para quien busca justicia. Entonces, ahí está el paralelo entre Daniel y esta escena del Evangelio de Juan. Ahora, el relato es muy interesante. Traen a una mujer y la ponen en medio. O sea, como que dice, ahí está el problema y esto es lo más importante. Cuando ponen en medio algo significa por la importancia que tiene. Ponen a la mujer y ponen ahí al problema. Pregunta, ¿no? ¿Dónde está el que estaba cometiendo adulterio con ella? ¿Por qué? Porque hay algo interesante. El libro del Deuteronomio no dice que tenga que morir solamente la mujer. Tiene que morir tanto la mujer como el varón. O sea, ambos tienen que ser condenados a muerte. Entonces, no es una aplicación de justicia. Ahora, Jesús, cuando escucha eso, comienza a escribir en el suelo. Hay muchas explicaciones que hay sobre ese tema de escribir en el suelo. En primer lugar, que Jesús sabía escribir. ¿Ya? Ahora, ¿qué explicación podemos hacer? Comenzó a escribir con el dedo en el suelo. Podría ser una referencia de que Jesús, si está en el templo de Jerusalén, y la referencia de escribir con el dedo, está ahora escribiendo la ley. Dijo, ¿por qué? Porque dice, la ley de Moisés nos mandó a apedrear a esta mujer. Pero Jesús va a escribir otra nueva ley. Y va a volver a utilizar como el dedo de Dios, como la mano de Dios, para escribir una ley más justa. Donde aquel que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Entonces, ¿no? Ese asunto de Jesús que se baja para escribir eso, se levanta y lanza la piedra. La piedra que cae a estas personas que están trayendo a la mujer es una sentencia clarísima. Quien no tiene pecado, que tire la primera piedra. Entonces, ¿qué dice? Comenzando por los más viejos, se fueron. ¿Ves? ¿Se acuerdan? Entonces, ahí viene el relato de la casta Susana. ¿No? Los más viejos. ¿No? Aquellos que se han olvidado de la ley que enseñaron. Pero finalmente la escena es muy interesante, ¿no? Es decir, se queda solo Jesús con la mujer, porque todavía falta el veredicto de Jesús. O sea, el veredicto de aquellos que la han traído para ser condenada ya ha pasado. Jesús los ha desenmascarado, les ha dicho que quien no tiene pecado, que tira la primera, los primeros viejos se fueron, los más viejos. ¿No? Claro, importante, ¿no? Es decir, cuanto más años pasamos, más años tenemos, ¿no? Nos damos cuenta que somos muy débiles, que tenemos que ser más comprensivos con las personas. Pero aquellos que no han entendido eso, seguramente que cogerían la piedra y la tirarían, porque hay gente terca, ¿no? Bien, pero el asunto está en que Jesús se queda con esta mujer. Y al quedarse falta ahora su veredicto.
Entonces la pregunta es, ¿dónde están los que te condenan? ¿Quién te condena? ¿Alguien te condena? No, maestro. Pues yo no te condeno. Vete y no peques más. ¿No? Hermosa digamos, la escena. El otro texto que tenemos que comentar es el texto que está en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Y ahí usted acompáñame porque ahora tenemos que hablar sobre el tema de María Magdalena. María de la Magdalena o de Magdala, Magdala sería. Magdala viene a ser, era una ciudad, no era una ciudad tan pequeña, era una ciudad que tenía varios atractivos. En la época de Jesús era una ciudad portuaria, porque tenía su puerto que daba todo lo que era el mar de Galilea. En Magdala se recogía la pesca de la parte de la Galilea. Era una ciudad portuaria que tenía anfiteatro, tenía, digamos, gimnasio, tenía lugares atractivos para esa época del ambiente grecorromano. Bien, de ahí es esta mujer, María, ¿no? De Magdala. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente nosotros confundimos a esta María de Magdala, María Magdalena, la confundimos con las otras Marías. Entonces, confundimos con María, la que unge los pies de Jesús en Betania. Y la gente la confunde con María, la pecadora, ya, que derrama el perfume en la cabeza del maestro, pero que se encuentra en otro evangelio. Entonces hay el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas, el evangelio de Juan. Entonces hay una serie de Marías que aparece, pero que no son la misma. O sea, ahora, pero la mujer, por ejemplo, que unge a Jesús en la cabeza, que entra en la casa del fariseo, ¿se acuerdan que entra en la casa del fariseo? Es una mujer anónima. Entonces, sí, pero es anónima, o sea, no tiene nombre. Léalo usted, no tiene nombre. O sea, yo no sé por qué han identificado a esta persona. Claro, ahí se habla de pecadora, ¿no? Y claro, no se utiliza el término porné, que vendría a ser prostituta, ¿no? Sino se habla de pecadora. Entonces, cuidado con ese tema, ¿no? Porque la mujer es adúltera, como hemos leído ahora. No es que sea una prostituta. Ya, ok. Ahora, pero esta mujer, como las otras, algunas son anónimas, no tienen nombre. Entonces, ¿por qué identifican a María Magdalena con estas mujeres? ¿Y por qué la identifican a María Magdalena con la prostituta? O sea, que hay una confusión por no leer bien el texto bíblico. Ahora, el asunto va a lo siguiente. Hay una referencia que se habla en Lucas de María, la que seguía a Jesús, la mujer de Cusa, ¿no? Y una serie de mujeres, y María Magdalena, la que había expulsado 7 demonios. Ahora, hay que entender que la palabra demonio en la antigüedad se utilizaba para lo que eran enfermedades. Por ejemplo, una enfermedad crónica bien podría ser calificada como una persona que tenía 7 demonios, porque el número 7 en la Biblia significa totalidad, perfección. Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, cuando se habla de que Dios todo lo ve, se dice que el Cordero tiene 7 ojos, porque es una visión total. El número 7 significa totalidad. Cuando se quiere decir que una persona está enferma gravemente, se dice tiene 7 demonios. El demonio en la Sagrada Escritura normalmente está relacionado con enfermedades. Para hablar de una enfermedad crónica, podría ser esta alusión de los 7 demonios que habían sido, digamos, situaciones de esclavitud para esta mujer y que Jesús habría liberado a esta mujer de esos 7 demonios o de una enfermedad crónica, ¿ya? Una enfermedad crónica, porque normalmente la gente identifica demonio tiene que ver con tentación y tentación sexual.
Y claro, y la mujer siempre comete pecados con temas sexuales. Ah, ya, entonces ahí está el asunto. Entonces era la prostituta, tiene que ver con demonios, porque el demonio, ¿no? Todo el tema de la lujuria, todo, ya, esas son cosas nuestras. El demonio, en la Sagrada Escritura, está muy relacionado con el tema de enfermedades que tienen que ver con, por ejemplo, ciegos, sordos, o personas que tienen que ver con cuestiones de enajenación, ¿ya? Incluso podríamos decir problemas mentales ahora, ¿no? Entonces, los demonios tienen que ver con enfermedades, con situaciones de esclavitud, que pueden ser también situaciones que afectan lo somático, pero que tienen su importancia a nivel social, a nivel social y a nivel económico, ¿no? Lo económico, lo social pueden dar a una persona, pueden crear una situación de esclavitud. Entonces, eso hay unos estudios sobre eso. Pero bien, volviendo al tema, María está en el capítulo 20, entonces quitémonos qué es la pecadora, quitémonos qué es la prostituta y no hablemos nada de ese tema de los 7 demonios como una cuestión sexual, porque más tiene que ver con el tema de la enfermedad. Probablemente una persona enferma, crónica, grave, que ha sido sanada por Jesús. Ahora, el capítulo 20 dice, el primer día de la semana María Magdalena fue temprano al sepulcro. Cuando todavía estaba oscuro, vio la piedra quitada, la piedra que tapaba, ¿no? Corrió entonces donde estaba Simón y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pero el otro discípulo, Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, ¿ya? Pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y vio las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón, que entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas. Y vio además que la tela que habían servido para envolver la cabeza no estaba junto con la venda, sino enrollada en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro, vio lo que había pasado y creyó. Y es que todavía no habían entendido la escritura que él tenía que resucitar. Luego los discípulos regresaron a casa. ¿Cómo? ¿Y la mujer? No, como que María queda de un lado, ¿no? Bien, ahora, aquí hay como una escena que se ha introducido. Y es esta escena la de correr. Pedro y el otro discípulo, que no se dice que era Juan, ¿eh? El discípulo amado nunca tiene nombre, es el discípulo amado, es una figura anónima, que probablemente representa aquí a la comunidad del evangelista, ¿no? El discípulo amado representa a la comunidad del evangelista y Pedro representa a la comunidad de Jerusalén. Por eso es que él entra primero. Entra primero y el discípulo amado espera. Pero el discípulo amado entra, la comunidad que entra, observa y cree, aunque no ha visto. ¿De acuerdo? Entonces, no lo ha visto al Señor. ¿Quién va a ver al Señor? Entonces, ahora dice, María se quedó fuera junto al sepulcro llorando, como estaba ahí, se agachó a mirar dentro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno la cabecera y otro los pies. Los ángeles preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Ella dijo, pues se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, vio allí a Jesús, ¿no? Volvió la cara y vio allí a Jesús, aunque no sabía que era él, ¿no? Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo han puesto para que yo vaya a buscarlo. Entonces Jesús dijo, María. Ella se volvió, dijo en hebreo, Raboní, mi maestro. Jesús dijo, suéltame, todavía no he ido a reunirnos con mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles que voy a mi Padre, al Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Bien, entonces ahora, ¿qué cosa hay acá? En primer lugar, tenemos que el Evangelio de San Juan termina nuevamente con una escena del paraíso. La escena se desarrolla en un jardín y Jesús es presentado nuevamente como la figura de una nueva creación. Está Jesús y está la mujer. ¿Ve? Entonces miren el detalle, porque está la boda de Caná es mujer, todavía no ha llegado mi hora. No se dice el nombre de María. La samaritana, mujer. ¿Ve? Entonces, y así, las figuras femeninas
que se trabajan en el Evangelio de Juan son figuras que hablan de este tema de la relación esponsal. Y acá, por ejemplo, en esta escena del sepulcro, la recreación es de un huerto. Un huerto donde ¿qué? Donde está Jesús con la mujer. Es como si se iniciara la nueva creación. Con la resurrección de Jesús se inicia una nueva humanidad. Una nueva humanidad. Y entonces, ese suéltame, ¿no? Nuevamente, ¿no? Es decir, suéltame porque no he subido, es lo que realmente tiene que ocurrir. Que Jesús vuelva al Padre para poder ser como el Padre, ¿no? Para poder ser como el Padre. Entonces hay una relación ahí muy afectiva, ¿no? Y muy esponsal, ¿no? De la amada que no quiere soltar al amado, Entonces, la lectura del Cantar de los Cantares a la luz del Evangelio de Juan es muy interesante. Por eso digo, hay escenas en el Evangelio de Juan que hacen referencia a la lectura del Cantar de los Cantares. Ahora, María Magdalena es la encargada, podemos decir, como enviada, ¿no? Ve y diles, ¿no? Anda, vete y comunica, ¿no? Es como el apóstol que ha sido enviado. Por eso la palabra apóstol es enviado. Jesús envía a esta mujer a decirle a sus hermanos, ¿no? Varones, ¿no? Que ha resucitado. Entonces, María se convierte así en la primer apóstol enviada para anunciar la resurrección. Pero es la figura esponsal de este evangelio, como termina en un huerto donde representa la nueva humanidad. Con la resurrección de Jesús ha nacido una nueva humanidad que está representada nuevamente otra vez en un huerto, ¿no? Con la figura de el varón y la mujer. Bien, espero que estos comentarios les haya gustado sobre las figuras femeninas en el Evangelio de San Juan, y así volveremos tal vez en otro momento con algunas reflexiones sobre los textos bíblicos. Muchas gracias, paz y bien.